Buenas tardes a todos y bueno, antes que nada, gracias Radio Exprésate por la cobertura y gracias a la Cova del Rey por facilitarnos este espacio para la presentación del libro de nuestra amiga aquí presente, la antropóloga Francisca Ramírez Sorensen, y bueno, de la cual les voy a platicar un poquito quién es, dónde nació, y bueno, algunos de los trabajos y de la trayectoria que ella ha tenido. Bueno, ella nació en la ciudad de Puebla un 17 de octubre, estudió antropología con una especialidad en historia y su maestría la hizo en antropología también con una especialidad en arqueología. Todo esto en las universidades de Houston y en Austin. Posteriormente obtiene un certificado de pedagogía también allá en el estado de Texas y bueno, ha destacado en algunos proyectos de investigación como por ejemplo el proyecto Canales Fosilizados de Tehuacán a cargo del doctor James Neely y el proyecto Santo Nombre en Tlacotepec, Puebla, dirigido por el doctor Blas Castellón. Ha publicado algunos artículos y algunos de sus libros son San Simón Yehualtepec y su archivo municipal, y la otra publicación reciente fue la de 2 códices Pinome del Altepetl Tecamachalco Quecholac en el estado de Puebla, que también presentamos en este mismo espacio hace un año. Y ahora su actual publicación, que es esta, Cambios Sociales y Culturales como respuesta a desastres naturales. Y bueno, en este libro que vamos a poder encontrar, bueno, pues es el resultado de muchos recorridos que se hicieron a lo largo y ancho de la región, consultar fuentes primarias, recorrer los pueblos, observar toda la geografía y toda la geomorfología que tiene la región, identificando algunas pues evidencias, algunos asentamientos prehispánicos. Y bueno, igualmente en esta presentación ustedes van a poder ver y comprender cómo a lo largo de toda la historia estos cambios climáticos han impactado fuertemente en la vida de una sociedad, específicamente aquí en la región de Tecamachalco. Y bueno, tiene que ver mucho también con la disponibilidad del agua y con todos esos fenómenos sociales como migraciones, actividades culturales también de la sociedad. Pero bueno, ya sin más preámbulos vamos a cederle la palabra a nuestra amiga Francis, como muchos de nosotros la conocemos cariñosamente. Y bueno, vamos a empezar con esta presentación del libro y bueno, estaremos atentos aquí a sus comentarios y posteriormente a las preguntas que ustedes puedan tener. Gracias. Bueno, ya se ha escrito bastante sobre la región histórica del posclásico de esta región del Valle de Tehuacán, de Tecamachalco y Valle de Puebla, Tlaxcala, pero siempre los historiadores se han apoyado sobre la historia tolteca chichimeca, que es una recopilación histórica escrita en náhuatl por tlacuilos, cuatichatlacas, chichimecas a mediados del siglo XVI. Y es anónimo ese documento y estaba custodiado por en Cuautitlán. De acuerdo naturalmente a su punto de vista, la historia que escribieron es para impresionar a la corona española del tamaño de su región y lo que ellos dominaban. Sin embargo, nuestros datos son un poquito diferentes porque la historia que yo les voy a contar es sobre los popolocas de la región, que es una cultura sumamente antigua y que ha tenido varios cambios a través de su larguísima historia, debido a cambios climatológicos, telúricos, diferentes cambios sociales, y les iré platicando de eso.
Comienza nuestra historia durante el Pleistoceno, posiblemente del siglo XIII a.C., el milenio 13 a.C., los últimos 5 años del Pleistoceno tardío. Hay evidencia de que aquí en esta región, en las cuevas de esta región, hay vestigios de que en ellas, en las cuevas, habitaban individuos y dejaron varios artículos que nos hacen saber que estuvieron aquí. Estos pequeños grupos nómadas se dedicaban a la recolección de plantas y a la caza de animales pequeños. En varias de las cuevas de toda nuestra región podemos encontrar piedras que servían para moler granos, algunas puntas de proyectil, remanentes de fogatas, huesos quemados de animales que sirvieron de comida, diversas semillas que habían recolectado y se regaron, calabazos para cargar líquidos. Esto fue una forma de vida nomádica durante unos 5.000 años, pero a partir del comienzo del Holoceno, cuando ya las temporadas de calor y de frío se podían regularizar, estaban regularizadas, y se podía contar con épocas de lluvia y de sequía, comenzaron los habitantes a practicar una forma incipiente de agricultura. Y esto quiso decir que ya podían contar con más nutrición y que no necesitaban salir tanto a recolectar. Ya tenían un poco más de tiempo para hacer unas casas, bajar a las planicies, hacer casas sencillas. Y podemos ver que en algunos lugares estas casas muy sencillas tenían altares más o menos en el centro, lo que nos da la impresión de que la gente tenía un concepto de cosmovisión que incluía la devoción a una deidad no identificada. Sin embargo, parece que es a los antepasados, a los ancestros. En este periodo también empiezan a desarrollar la cerámica, forman figuras femeninas en varios estados de gestación, hilan el isle para hacer telas que les protegen de las inclemencias del tiempo. El intercambio comercial comienza con otros grupos dispersos en diferentes partes de la región realmente. Aquí tenemos unas fotografías de algunas de las figuritas femeninas. Vemos que los diferentes estados de gestación son desde muy al principio hasta ya tener ya el embarazo bastante adelantado. En algunos casos incluso hasta tienen el bebé en los brazos. Y también podemos ver que tienen textiles porque las cabecitas tienen turbantes. No sabemos realmente cómo eran, pero se nota que son ya textiles a muy temprana edad. Durante el formativo medio, que es más o menos de 1800 a.C. a esta parte, durante el formativo las aldeas son un poco mayores, la agricultura es mucho más diversa, la cerámica es de mejor calidad y el comercio se extiende a lugares siempre más lejanos. Se adoptan y reparten nuevas ideas, tanto prácticas como religiosas. La cosmovisión incluye a la madre tierra y al espíritu del viento. Se formaliza un tipo de gobierno local, se nota que ya hay un tipo de gobierno que rige la manera que se lleva la aldea. Se innovan métodos para recolectar y almacenar agua para las temporadas de sequía. Son muy impresionantes estas y muy necesarias. Unas son los jagüeyes, son varios canales de irrigación y presas que captan y almacenan el agua.
como se ve en el Valle de Tehuacán, de la presa Purrón, y también vemos que en Huatatlauca también hay evidencia de una presa muy grande en el río Atoyac. En el formativo tardío, que ya es de 300 años antes de Cristo a 500 después de Cristo, las ciudades comprenden centros administrativos, religiosos, manufactureros y comerciales. Como evidencia de esto, en esta región tenemos a Santo Nombre y Temalacayuca, pero en el estado de Oaxaca está San José Mogote, y en Teotihuacán, en el altiplano, que es evidente que es de este mismo periodo. Pero aquí en esta región donde estamos, Tecamachalco, Quecholac, Alceseca, hubo un final dramático de las ciudades en la formación social en el año 560 después de Cristo. Se ve un desplome de los grandes centros urbanos de Mesoamérica durante la primera mitad del siglo VI. Y se han presentado varias teorías para explicar las causas de dicho desplome. La principal que han promovido es guerras por descontento de las clases sociales inferiores, pero no estamos 100% de acuerdo con esa, porque vemos que en el hemisferio norte del mundo hubo una catástrofe bastante grande en la que hubo severos terremotos y erupciones volcánicas en diferentes lugares del mundo. Las cenizas volcánicas oscurecieron el cielo del hemisferio norte durante varios años, que afectaron naturalmente el buen crecimiento y desarrollo de la fauna y de la flora en todas estas regiones. Se alteraron regímenes fluviales, cambios en la dirección de los ductos subterráneos de agua provenientes de los volcanes y una reducción de disponibilidad de agua en algunos lugares, más en otros había un exceso de agua. En nuestra región en particular, la evidencia es del exceso de agua subterránea. Se nota en Santo Nombre y Temalacayuca, y posiblemente en San Lorenzo Quecholac. En estos tres lugares se nota mucho asolve, una ligera capa de asolve. El régimen pluvial excesivo causó desprendimientos en los cerros, como en Cuautepec, en Lomas de Romero, Cordillera del Monumento, en Alceseca. Las evidencias de deslaves se notan en los 4 lugares de nuestra región, y deben haber causado deslaves que cubrieron pueblos como en Lomas de Romero. El pueblo entero se cubrió de tierra, y también parece que en Alceseca. Aquí no estamos seguros si en Tecamachalco, si hubo un Tecamachalco anterior al que ahorita conocemos, pero es muy probable. Esto causó un vacío cultural y social. Durante el siglo VI y VII, aquí en esta región se ve un vacío total. Vemos que hay sitios perdidos, otros abandonados, y la región está relativamente despoblada. No hay evidencia de nuevas figuras femeninas. Aparentemente la gente dejó de creer en la madre tierra o de tenerle confianza, o por algún motivo dejan de hacer las figuritas femeninas. La cerámica que vemos es muy poca y generalmente de mala talla comparada con las anteriores. Y no hay indicios de avance cultural o social durante unos 200 años. Pero más o menos en el siglo VIII o IX, empieza a llegar gente a la que llamamos Olmeca Xicalanca,
unos y otros Olmeca Huitzotzi, que posiblemente venían de Oaxaca. Ellos llegaron aquí en el siglo VIII y por los esqueletos podemos ver que son del mismo grupo físico de la población de esta región. Ese periodo lo llamamos el epiclásico. Aquí vemos nuevos centros urbanos con estructuras y beneficios diferentes. Por ejemplo, generalmente se construyen en los cerros. Las ciudades las ponen en los cerros. Vemos en Cantona, Buenos Aires, Cacaxtla. Aquí en el cerro donde está Tecamachalco, llamado Cuautepec, y también en Tehuacán. El aprovechamiento de los manantiales que fueron expuestos por los derrumbes de los siglos anteriores, posiblemente es la causa que vinieron a construir en estos cerros, debido a que ya había manantiales con agua. Se desarrolla una ingeniería hidráulica, bueno, ya se había desarrollado siglos antes, pero en esto se perfecciona, llevando agua no solamente a los campos de cultivo, sino también a las calles, a las casas de las ciudades. Se ve una nueva cosmovisión enfocada hacia el espíritu del viento y el de la lluvia, representado todo por el jaguar y a la deidad del agua. El jaguar, con el tiempo, los chichimecas le tenían el nombre de Tlaloc. Aquí en esta región no sé no sé el nombre, pero es el mismo, es la misma deidad. Se construyó la ciudad en el Cuautepec, el cerro en el que está Tecamachalco, Tlaixpan, Lomas de Romero. El nombre prehispánico era Cuautepec, el Cerro del Águila. Parece que aquí los Olmecas, Xicalanca o Huizotzin aprovecharon la abundancia de agua de los manantiales para poner un lugar donde honrar a la deidad del agua. Y los pobladores obviamente recogieron alrededor de 49,000 metros cúbicos de piedra y arena para nivelar el suelo. En este mismo lugar, cuando llegaron los españoles, aunque me estoy adelantando un poco, los españoles tomaron el mismo recinto y pusieron el convento, pero que antes había sido un recinto de culto a la deidad del agua. De este centro del agua bajaba por toda esa avenida y llegaba al medio de un espejo de agua rodeado por muros de contención y canales en lo que es ahora San Sebastián. Obviamente ahí se recolectaba el agua y que bajaba de las terrazas y también del recinto sagrado. Esta fuente de agua está junto a una iglesia, pero esa iglesia también la hicieron sobre un recinto también sagrado prehispánico. Entre cada plataforma o terraza ponían muros de contención bastante gruesos y amplios. Por ejemplo, tiene 2,5 metros de altura, como 70 centímetros de ancho y 45 de los lados, pero 117 de largo. 117 de largo. Estos muros de contención previenen el que se deslave la tierra otra vez, sino que evitan que se vaya deslavando, la retienen y además se humectan y pueden tener casas sobre estas plataformas, casas y también campos de cultivo pequeños.
6 o 7 surcos, tiene suficiente espacio para eso. Y estaban las habitaciones de los gobernantes, realmente estaban hasta la cima del cerro mismo. Esta área era religiosa y habitacional. El posclásico terminó el epiclásico también por movimientos de pobladores nonoalcas que venían desde Tula hacia la región Inquihua, o sea, esta región, y llegaron durante el siglo VII, hubo varios diferentes movimientos. Un poco más tarde hubo incursiones de migrantes chichimecas de diversos puntos del altiplano durante el siglo XI y el siglo XII. Ellos vinieron bastante agresivos, exigiendo territorio donde vivir, y destruyeron los gobiernos Olmeca Xicalanca, tanto de Cholula como de Huejotzingo, Tlaxcala y del Cuautepec. Uno de los líderes de él fue Teotlecozauqui, que se impuso en Tepeaca, y desde ahí gobernaba a los chichimecas, pero no entraron totalmente a la región Popoloca. Los colomoxcas, como venía tan violentos, tan destructivos de todos los pueblos popolocas, los colomoxcas, que parecen que eran también eran popolocas, le pidieron ayuda al gobernante de Coislahuaca para repeler los avances de los chichimecas. Y el gobernante de Coislahuaca mandó a un señor llamado Trece Lluvia, que fue un líder mixteco popoloca, y se estableció la frontera entre los chichimecas y los popolocas en el área que se llama, en el área poniente de Tepeaca. El señor Trece Lluvia pertenece al linaje de los xochipiltecas y es el que se impone en la región de Camachalco, Quecholac. Creo que no llegaba a Tlacotepec, pero afecta a Tlacotepec. Y entonces se inicia un periodo de paz entre los chichimecas y los popolocas, y este periodo de paz es más o menos de 200 años. En este periodo se ve que la cerámica es más fina, la de la élite es muy fina, la de la cocina y de cargar es también de mejor calidad, nada más que es gruesa, no es tan fina, no es tan elegante como la de la élite. La de la élite comprende símbolos del jaguar y también de flores. Ya hay escritura y tenemos datos geográficos, históricos, botánicos, genealógicos en los documentos que dejaron los líderes de los popolocas en esta región. Las posibles causas de las migraciones chichimecas son también mundiales. Por ejemplo, por el siglo IX a XIII hay lo que se llama el período cálido medieval. Para Europa fue bueno el período cálido porque dejaba de haber tanto frío y podían dedicarse al campo un poco más, pero aquí en Aridoamérica el cambio hacia el calor es demasiado, es extremadamente caluroso y la tierra se está desecando demasiado. Entonces no hay manera de que ellos realmente practiquen la agricultura, ni tampoco hay manera de que puedan cazar mucho, puesto que la fauna también se está muriendo de sed y de calor. Entonces es una de las posibilidades que causaron que los chichimecas migraran hacia el sureste del país. Luego,
Inmediatamente después empieza una pequeña edad de hielo que dura desde 1300 a 1850 después de Cristo. Esta edad de hielo causa también que las tierras se están desecando porque el hielo está jalando el agua subterránea. Bueno, y ahorita hacemos una breve pausa, vamos con Juan Carlos. Muchas gracias, vamos a hacer mención a lo que toman ahí un pequeño respiro a la plática. Vamos a mandar un saludo especial a nuestros patrocinadores oficiales que hacen posible estas transmisiones, a nuestros amigos de Consultorio Dental Merident, Consultorio Dental Merident de la doctora Erika Ivonne Rosas Jiménez, sobre la calle 3 Oriente, número 5, Consultorio Dental Merident. Por supuesto también a nuestras amigas y amigos de Abarrotes, Chiles Secos y Semillas del Centro y Regalarte, que se encuentran a contraesquina de la Presidencia Auxiliar de San Mateo Tlaixpan. Gracias a ellos también por ser patrocinadores oficiales, Abarrotes, Chiles Secos y Semillas del Centro y Regalarte. Por supuesto también a nuestros amigos de Marisquería Boca del Mar, Marisquería Boca del Mar desde 1993, ubicados en la esquina de la calle 3 Norte y 4 Poniente en el barrio de Guadalupe. Marisquería Boca del Mar, y por supuesto hacer mención especial a nuestro amigo Edmundo de la Cueva del Rey Café Galería. Continuamos con la plática. Gracias. Y bueno, amigos, continuamos ya en esta parte de la exposición, pues ya fuimos viendo cómo fue evolucionando la sociedad a lo largo de los distintos periodos de la historia y cómo los cambios climáticos han condicionado el movimiento de grupos culturales hacia toda esta región de Tecamachalco, Quecholac, y cómo precisamente ese cambio climático pues ha tenido influencia también en todo ese desarrollo cultural, tanto religioso, social, artístico. Y bueno, pues continuamos. Como decía yo, las condiciones atmosféricas fueron devastadoras en muchos casos. Generalmente las lluvias son benéficas, también el calor también es benéfico, pero en estos casos eran excesivos. Durante ya el periodo de 1400 a 1505 vemos que hubo lluvias torrenciales en nuestra región, las cuales impedían que creciera las plantas de cultivo, y también a veces era una falta de lluvia. En 1460, por ejemplo, hubo una falta de lluvia durante 3 años que causó una desecación completa. Los anales de Tecamachalco se refieren a que la gente se aconejó porque no había nada que comer. Hubo una grandísima hambruna, murió muchísima gente. El gobernante de ese periodo, Quetzalcóatl, tuvo que mandar a Coixtlahuaca por refuerzos, tanto pobladores como campesinos que pudieran ayudar a recuperar la tierra. Luego, en 1505 hubo otra hambruna también devastadora que dejó al pueblo de Tecamachalco, Quecholac y la región en bastante malas condiciones físicas, de salud, etc. Entonces, también estas hambrunas, esta falta de lluvias afectó también el altiplano de México, causando que los gobernantes de Tenochtitlán empezaran a hacer incursiones a diferentes regiones del territorio para adquirir alimentos, adquirir fauna, adquirir diferentes cosas que les permitieran a ellos también sobrevivir. Fue causa de muchas guerras, porque no siempre eran bienvenidos, a veces venían peleando también. 9 años después de la última hambruna que azotó al territorio mexicano, llegaron los españoles, y era durante el pico de la pequeña edad de hielo.
y ellos iniciaron una nueva etapa de nuevas adaptaciones sociales, culturales y religiosas. En ese mismo periodo, cuando ellos llegaron, como digo, estaban debilitadas, la población de esta región estaba muy debilitada por las hambrunas, pero también tuvieron que hacer cambios grandísimos, como fue el sistema gubernamental, la tenencia de la tierra, que fue totalmente diferente a la anterior. Había cultivos nuevos como el trigo, que no se conocía, ni algunas otras plantas que trajeron. Fue la introducción del ganado vacuno, ovejuno, porcino, también los pollos, que también eran diferentes a los de aquí. Cambios religiosos, que todos conocemos esos cambios religiosos. Edificaciones nuevas, de nuevo estilo, un idioma totalmente diferente y muchas epidemias desconocidas para la gente de aquí. Uno de los detalles que casi nunca se mencionan, pero que en los documentos religiosos de la Inquisición sí se sabe de Martino Selotzin, que fue aparentemente un sacerdote prehispánico que pues no estaba muy contento con el cambio religioso que se proponía y que estaba llegando. Habló con varios de los diferentes líderes de los diferentes pueblos, tanto de aquí, de Quecholac, de Tecamachalco, de Huejotzingo, de Cuautitlán, y hubo un tipo de rebelión contra los nuevos religiosos. En Texcoco, Martino Selotzin afectó mucho el modo de pensar de don Carlos de Texcoco, don Carlos nieto de Nezahualpilli en Texcoco, y a él lo ejecutaron. La rebelión se notó mucho en Quecholac, y como mencioné hace un rato, eran de la estirpe, del linaje de los Xochipillis, de la flor. Entonces, la rebelión religiosa en Quecholac mataron a varios sacerdotes católicos, y el Antonio de Mendoza, el virrey Antonio de Mendoza, le declaró guerra a los xochipiltecas, y parece que sintió que los habían completamente aniquilado. Y también en ese momento se empezó a destruir el oratorio a la deidad del agua, y empezó a construirse el convento y la iglesia en Tecamachalco. El convento lo comenzaron en 1546 realmente, aunque se dicen muchas cosas, pero la verdad es que los documentos de los anales de Tecamachalco nos aseguran que se comenzó en 1546, la primera piedra. Durante su estancia, mientras estaban destruyendo y construyendo, los sacerdotes, los frailes, vivieron en San Sebastián, en lo que es ahorita San Sebastián, y tuvieron la oportunidad de notar cómo se distribuía el agua desde los manantiales hasta las casas en las plataformas, y la importancia de este sistema que tenía para el buen gobierno de sus habitantes. En 1547, un año más tarde, que todavía no está terminada el convento, un visitador, censor español, comenta que había 43,000 habitantes en Tecamachalco. En el periodo que estuvieron abajo los frailes, se dieron cuenta que las cuevas, en varias de las cuevas donde que había en la región donde enterraban a la gente y donde era un lugar sagrado, tenían
las habían rediseñado, en la entrada la rediseñaban para ser trilobado, pero no lobado, sino cuadrado, y que eran los lugares sagrados. Luego entonces cuando ya hicieron el templo, también siguieron el mismo trilobado, con símbolos prehispánicos. El tezontle negro representa el espacio, lo sagrado. El trilobado, la entrada a una cueva, y en el convento podemos ver que hay agua debajo del convento, que pasa un ramal de uno de los manantiales, pasa por debajo del convento, y hay bastante agua. También el espacio que tiene el tezontle tiene marcado muy bien los chalchihuites, que son símbolos de agua sagrada. Así que adentro del templo, aunque casi siempre están enseñando las pinturas prehispánicas en el sotocoro, y no hablan mucho de los murales, pero hay murales que son claramente prehispánicos en las paredes, la pared norte del templo. Este dibujo representa agua y también tiene chalchihuites que lo rodean. Hay otros 2 o 3 también más pequeños, pero todos alusivos al agua, que están del lado de la entrada que les mencioné anteriormente. Los frailes adoptaron el sistema de distribución de agua, y en 1585 Fray Ponce, el secretario de Fray Ponce, que vino también a hacer un censo, reporta que el pueblo, o sea, Tecamachalco, el pueblo es grande y tiene otros sujetos. Todos son indios popolocas, aunque entre ellos hay unos pocos mexicanos, y todos caen en el obispado de Tlaxcala. Está este pueblo asentado en la ladera de un cerro. Vienen a él 2 fuentes. La una es de buena agua y traenla los indios de una legua de ahí en cañada, y va dando vuelta al cerro sobredicho por la banda del poniente, hasta que llega a casas donde se reparte. La otra no es tan buena agua, y viene por otra parte del cerro, por más bajo, y con la una agua y con la otra se muele un molino que está abajo del pueblo. El último episodio pandémico del siglo XVI. En el registro censual de 1578 se reporta que de cada 10 naturales faltan 9. Y en 1603 el obispo de Puebla de la Mota y Escobar reportó que Tecamachalco solamente había 6,000 habitantes, de los cuales solo 3 eran españoles. O sea que de 1587 a 1603 bajó la población de 49,000 a 6,000. Y vemos que había muy pocos españoles. Bueno, casi nada, tres españoles entre todos. Adaptaciones y sobrevivencia. A través de los últimos 13,000 años, los habitantes de nuestra zona han tenido que hacer adaptaciones y cambios culturales y sociales para enfrentar los estragos que sucedían en su entorno, ya fueran cambios en el patrón pluvial, terremotos, erupciones volcánicas o enfermedades. Se fueron recuperando y con el tiempo y su tenacidad lograron sobrevivir hasta nuestros tiempos, portando sus tradiciones, su idioma y sus valores. Gracias. Y bueno, fue así como en esta pequeña exposición pues se trató de dar una pequeña semblanza sobre lo que trata este libro. Y bueno, ya lo platicábamos en la primera presentación que se hizo la semana pasada,
que pues apoyen este tipo de investigaciones, apoyen comprando el libro. Es un esfuerzo muy grande.